¿Qué probabilidad hay de que en una sala de 30 personas, 2 cumplan años el mismo día? La respuesta, que es más de un 70%, parece increíble, pero esconde la clave matemática para uno de los mayores desafíos tecnológicos de nuestro tiempo, cómo identificar de forma única a cada ser humano del planeta. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que explora los límites teóricos de la biometría. La idea de usar nuestro rostro, la huella dactilar, el iris, como una contraseña definitiva es, cada vez más común. Pero, ¿es matemáticamente posible crear un sistema que no confunda a nadie? Hablamos de casi 10.000 millones de habitantes en la Tierra. Tenemos delante un artículo de investigación fascinante de Gael Candel, de Ingenico Innovation Labs, que se titula Los límites teóricos de la biometría. Y creo que es importante subrayar eso de teórico. Totalmente. No es un experimento de laboratorio, es un análisis puramente matemático. Nuestra misión hoy es, destripar esa matemática para responder a 2 preguntas clave. Primero, ¿cuánta información, cuántos bits, hacen falta como mínimo para registrar a toda la población mundial sin que 2 personas tengan la misma huella biométrica? Y segundo, ¿qué ocurre cuando la realidad se impone y entra en juego el ruido? O sea, las imperfecciones de cada escaneo. Para empezar, el documento nos sitúa muy bien. Nos recuerda las 3 formas de identificarnos. Las 3 de siempre, sí. Algo que sabes, como una contraseña. Algo que tienes, como una llave o el móvil. Y algo que eres. ¿Qué es la biometría? Exacto. Y a primera vista la biometría parece la solución perfecta. La llevas siempre encima y en teoría es única e imposible de copiar. Parece la solución definitiva, sí. Pero el propio artículo ya empieza a ponerle pegas, ¿verdad? Señala que el gran problema es la precisión. Exacto, pero va más allá. El documento hace una distinción crucial desde el principio entre verificación e identificación. Ah, vale. La verificación es un proceso 1 a 1. O sea, yo le digo al sistema, soy yo, y pongo el dedo. Eso es. Y el sistema solo tiene que comprobar si tu huella coincide con la que tiene guardada a tu nombre. Es relativamente sencillo. Vale. El verdadero reto es la identificación. Que es un proceso de 1 entre n. Justo. Llegas al sistema, pones el dedo y preguntas, ¿quién soy? Y el sistema tiene que buscar tu huella entre una base de datos de millones o, como plantea el artículo, miles de millones de personas. Ahí la dificultad se dispara. Totalmente. Porque el problema ya no es solo la precisión de una lectura, sino la capacidad de distinguir a una persona de todas las demás, sin un solo error. Y para entender la magnitud de este desafío, el autor introduce un concepto que es una genialidad por lo simple que es. La paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños. La que mencionaba al principio. Que si en una sala con solo 23 personas ya hay un 50% de probabilidad de que 2 cumplan años el mismo día. Si aplicamos esa lógica a la biometría, da un poco de miedo. Es que la lógica es idéntica. Imagina que la plantilla biométrica de cada persona, ese código de bits que se extrae de su iris o su huella, es como su fecha de cumpleaños. ¿Vale? Una colisión ocurre cuando 2 personas, por pura casualidad estadística, tienen la misma plantilla. Y en ese momento, para el sistema, esas 2 personas son indistinguibles, son la misma. Y la matemática de esta paradoja nos dice que esto empieza a pasar mucho antes de lo que nuestra intuición nos haría creer. Y el artículo consigue ponerle números a esto, que es donde se pone interesante de verdad. Sí, y de una forma muy elegante. Demuestra que para evitar que estas colisiones sean un problema constante, el número total de plantillas posibles, que vamos a llamar T... T de total. Exacto. Pues T debe ser como mínimo el cuadrado de la población N. Espera un momento, expliquemos eso. Sí. No basta con que haya tantas plantillas como personas, sino que tiene que haber el número de personas al cuadrado. Exacto. Piénsalo como un sistema de direcciones postales. Si solo tienes 10 casas, n igual a 10, no necesitas códigos postales muy largos. Claro. ¿Tienes 10.000 millones de casas? Necesitas un sistema de códigos postales inmenso para que no haya 2 iguales. Ya veo. Pues la matemática nos dice que para estar seguros, el número de códigos postales posibles, T, no solo tiene que ser igual al número de casas, sino a su cuadrado. Es una medida de seguridad brutal para evitar esas colisiones por puro azar. Brutal. Y eso se traduce directamente en la longitud de la dirección de cada persona. En este caso, los bits de su huella. La fórmula final es que se necesitan al menos 2 por el logaritmo en base 2 de n bits. Vale, la fórmula puede asustar un poco, pero llevémoslo a la práctica. ¿Cuántos bits son esos para toda la humanidad?
Aquí viene la primera gran sorpresa del estudio. El documento calcula esto para una población de 10.000 millones de personas. Para tener una probabilidad de colisión de 1 entre 10.000, que ya es una seguridad muy alta, harían falta solo 79 bits. ¿Cómo? Solo 79 bits, Eso es poquísimo. poquísimo. Y si sumamos los 79 bits de cada una de los 10.000 millones de personas, el tamaño total de esa base de datos mundial sería de unos 92 gigas. 92 gigas. Eso cabe en un pendrive barato. Exacto. Es un dato realmente sorprendente. Cuidado porque ahí está la trampa. Me huele a que esto es demasiado bonito para ser verdad. Y la tiene, claro. Ese cálculo debe de tener alguna letra pequeña, ¿no? Y la tiene. El propio autor es el primero en admitir que este es el escenario ideal, una cota inferior teórica. Ah, vale. Es un mundo matemático perfecto donde los bits de la plantilla son completamente aleatorios y no están correlacionados entre sí. Y eso en la vida real no pasa. Nunca. La biometría del mundo real es mucho más sucia. Los rasgos de dos hermanos se parecen, los patrones de las huellas tienen ciertas estructuras comunes. No son datos aleatorios. Claro. Así que esta regla de n² es un punto de partida teórico brillante, pero la realidad es mucho más compleja. Claro, porque en el mundo real la máquina no lee una serie de ceros y unos perfectos cada vez. Mi móvil a veces no reconoce mi huella si tengo el dedo un poco húmedo o si no lo pongo exactamente en el mismo sitio. ¿Cómo maneja el modelo matemático esa imperfección, ese ruido? Esa es la pregunta del millón, y es donde el análisis del artículo se pone de verdad interesante. El ruido es exactamente eso que describes, las minúsculas variaciones de posición, presión, luz, humedad, cada vez que te escaneas. Ya. El sistema no puede esperar una coincidencia perfecta del 100%, bit a bit. Tiene que ser más flexible. Se convierte en un 1 o al revés. Justo. Esto significa que las capturas de una misma persona tendrán pequeñas diferencias, y para medir esas diferencias, el sistema busca la distancia de Hamming. ¿Y qué es exactamente la distancia de Hamming? Es la forma más simple e intuitiva de medir la diferencia entre dos cadenas de bits. Imagina dos códigos, 1011 y 1001. ¿Vale? Si los comparas, solo se diferencian en un dígito, el tercero. Su distancia de Hamming es 1. Entendido. El sistema busca la plantilla guardada que tenga la menor distancia de Hamming con la huella que acabas de escanear. Es como si el sistema dijera, vale, no eres idéntico al registro, pero solo te diferencias en un 2% de los datos, así que la probabilidad de que seas tú es altísima. Entendido. O sea que el ruido obliga al sistema a trabajar con probabilidades y no con certezas. Y supongo que cuanto más ruido, más difícil se lo ponemos. Muchísimo más. Los gráficos del estudio lo ilustran a la perfección. La figura 1 es muy reveladora. ¿Qué muestra? Muestra que con un número fijo de bits, pongamos 40, a medida que aumenta el nivel de ruido, la población que puedes identificar de forma fiable se desploma. Cae en picado. En picado. Con un ruido bajo puedes gestionar millones de personas, pero si el ruido es alto, apenas puedes distinguir a un centenar antes de que la probabilidad de acertar se hunda. Y la figura 2 muestra la otra cara de la moneda. Si mantienes el ruido constante, añadir más bits a la plantilla, es decir, capturar más datos, Aumenta drásticamente la población que el sistema puede manejar. confirma lo que nos dice la intuición. Más información combate la incertidumbre. Pero la conclusión clave del modelo, que se ve muy clara en las figuras 4 y 5, es que incluso con la presencia de ruido, la relación entre el número de bits que necesitas y el logaritmo de la población sigue siendo lineal. Simplemente a más ruido, la recta se inclina más. Entonces el ruido no rompe el modelo, solo lo estira, por así decirlo. Eso es. No es que el problema se vuelva caótico e impredecible, sino que simplemente hay que pagar un impuesto de más bits para compensar esa incertidumbre. ¿Es así? Has dado en el clavo. Es la forma perfecta de describirlo, y gracias a que la relación sigue siendo predecible, el autor nos da una fórmula para estimar ese impuesto. ¿Y qué dice? La tabla 2 del documento es fascinante. Para nuestros 10.000 millones de personas, con 0% de ruido ya vimos que bastaban 85 bits. Sí. Con un ruido del 20%, que ya es considerable, la cifra sube a 232 bits. Vale, sube bastante. Y en un escenario de un 50% de ruido, que sería un escáner de muy mala calidad, donde la mitad de los datos son aleatorios, se necesitarían 734 bits. ¿Y eso en qué tamaño de base de datos se traduce? Porque hemos pasado de 85 bits a más de 700. Pues fíjate,
Pasamos de los 100 gigabytes del caso ideal a unos 850 gigabytes en el peor escenario de ruido. 850. Sigue siendo una cantidad de datos totalmente manejable. Es increíble. 850 gigabytes. O sea, el DNI biométrico de toda la humanidad podría caber en un disco duro que te compras por 50 euros. Exacto. Es menos de lo que ocupan muchos videojuegos hoy en día. Y esa es la clave del artículo. Nos demuestra que el problema fundamental de la biometría a escala global no es el almacenamiento. La limitación no es física, es conceptual. Y aún nos queda la sorpresa más grande. De acuerdo, porque hasta ahora hemos hablado de un mundo cerrado. Un sistema donde asumimos que todas las personas que lo usan ya están registradas. Pero en el mundo real hay que contar con los impostores, con gente que no está en el sistema. ¿Qué pasa si alguien no registrado intenta usarlo? Ese es el escenario del mundo abierto. Y complica las cosas. Claro. El sistema ya no solo tiene que encontrar la coincidencia más cercana, sino que además tiene que decidir si esa coincidencia es lo suficientemente buena. Se necesita un umbral de decisión. Un límite. Sí, si la distancia de Hamming más baja sigue siendo demasiado alta, el sistema debe ser capaz de decir usuario no encontrado. Y esto crea nuevos tipos de errores, que el artículo menciona con unas siglas: FNIR y FPIR. Efectivamente. El FNIR, o falsa tasa de no coincidencia, es el error más frustrante para la persona. Eres tú, pero te rechaza. Exacto. Eres tú, el sistema te conoce, pero por el ruido de la lectura te rechaza. Es cuando el móvil te dice que no reconoce tu cara. Ya. El FPIR, o falsa tasa de coincidencia de intruso, es el error más peligroso para la seguridad. Llega un desconocido y el sistema lo confunde con un usuario que sí estaba registrado. Intuitivamente, para añadir esta nueva capa de seguridad y poder rechazar a impostores, parece lógico que necesitarás todavía más bits, ¿no? Más datos para ser aún más preciso y evitar estos nuevos errores. Esa es la intuición lógica. Y aquí es donde llega la que para mí es la conclusión más potente y antiintuitiva de todo el estudio. A ver. El análisis demuestra que para una población a escala planetaria, añadir las restricciones del mundo abierto no requiere bits adicionales. Espera, ¿me estás diciendo que todo el esfuerzo de diseñar un sistema para que no deje entrar a impostores es básicamente gratis a escala planetaria? ¿Que si resuelves el problema de que el sistema no me confunda a mí contigo, ya has resuelto de paso el problema de que un desconocido se haga pasar por mí? Exactamente. Y es una de las conclusiones más alucinantes del estudio. ¿Pero por qué? La razón es una cuestión de pura escala. Para que un sistema pueda distinguir de forma fiable a 10.000 millones de personas entre sí, el espacio matemático que debe existir entre cada plantilla biométrica individual tiene que ser gigantesco. Las plantillas están increíblemente separadas unas de otras en ese espacio multidimensional de datos. Es como si cada persona viviera en su propia galaxia y el espacio vacío entre ellas fuera inmenso. Es una analogía perfecta. Un impostor tendría que generar una plantilla que, por pura y absoluta casualidad, cayera en el minúsculo sistema solar que rodea a la estrella de una plantilla real. La probabilidad es casi cero. A esta escala, con 10.000 millones de galaxias, la probabilidad de que eso ocurra es estadísticamente casi nula. Los requisitos para distinguir a todos los usuarios registrados entre sí ya son tan brutalmente exigentes que como efecto secundario blindan el sistema contra intrusos. La seguridad no necesita más bits. Esto es totalmente contraintuitivo. Suena casi demasiado fácil. La matemática dice que con menos de 1 terabyte lo tenemos solucionado. ¿Dónde está la trampa? Porque en la práctica vemos que estos sistemas a menudo fallan. ¿Qué es lo que este modelo teórico tan optimista no está teniendo en cuenta? Muy buena pregunta. Y el autor es muy honesto al respecto en las conclusiones. Lo primero que nos recuerda es que todo este castillo matemático se construye sobre una premisa, que los bits de la plantilla son independientes y no están correlacionados. Ya, la primera advertencia. Y como dijimos antes, en la biometría real eso rara vez ocurre. Vale, esa es la primera gran advertencia. ¿Hay más? Sí. La segunda es que el modelo no resuelve el problema de la velocidad. Ah, claro. Una cosa es que los datos quepan en un disco duro, y otra muy distinta es ser capaz de comparar una nueva huella con 10.000 millones de plantillas en una fracción de segundo. Ese es un desafío computacional enorme. Enorme. Y este paper no lo aborda. Y supongo que queda la advertencia más importante, la que tiene que ver con la seguridad de nuestros propios datos. Sin duda. Es el verdadero talón de Aquiles de todo esto. Y el documento lo menciona.
El desafío de la biometría cancelable. ¿A qué se refiere? Si alguien te roba la contraseña del banco, la cambias y listo. Sí. Si alguien roba la plantilla biométrica de tu iris, ¿qué haces? Uf. No puedes cambiar de iris. Tu huella dactilar, tu rostro, tu ADN. Son para siempre. Si esa llave se filtra, queda comprometida para toda la vida. Bien. Creo que tenemos una imagen completa. Vamos a recapitular lo que hemos aprendido, que ha sido mucho. Primero, hemos visto que, gracias a la paradoja del cumpleaños, existe una regla matemática simple. Para poder distinguir a n personas sin que choquen entre sí, necesitas un espacio de plantillas del tamaño de n al cuadrado. Lo que en la práctica se traduce en unos 2 por el logaritmo en base los de n bits por persona. Y es un número sorprendentemente pequeño. Luego, hemos entendido que el ruido del mundo real, esas imperfecciones en cada lectura, te obliga a pagar un impuesto y usar más bits. Pero la relación sigue siendo predecible. Exacto. El problema no se descontrola, simplemente se encarece en términos de bits, pero sigue siendo manejable. Y finalmente, la gran sorpresa. En un sistema a escala global, los requisitos para evitar confusiones entre usuarios registrados son tan altos que ya sirven de filtro para los no registrados. La seguridad contra impostores es un efecto secundario gratuito. Y el espacio total de almacenamiento para toda la humanidad sigue siendo asombrosamente pequeño, menos de 1 terabyte incluso en el peor de los escenarios. Exacto. Este análisis teórico demuestra algo muy potente. La viabilidad de un sistema de identificación biométrica global no está limitada por la física del almacenamiento de datos. Las matemáticas dicen que es posible. Pero Esto nos deja con una pregunta que las matemáticas no pueden responder y que el propio documento deja en el aire al hablar de la biometría cancelable. Así que la reflexión final es esta. Solo porque podamos crear un identificador digital único y permanente para cada persona del planeta, una llave maestra que quepa en un único disco duro, ¿deberíamos hacerlo? claro. ¿Cuáles son las implicaciones sociales, éticas y de seguridad de tener una identidad digital que, si se ve comprometida, nunca, jamás se puede cambiar? Una pregunta fundamental que, desde luego, dejamos en el aire. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.